Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal, Don Planquetín. Bueno, y en el día de hoy vamos a estar viendo un poco de lo que tira el título que vamos a hablar, porque, por así decirlo, no este domingo, pero quizás el domingo que viene, vamos a estar hablando sobre modificaciones o ajustes de las fuentes conmutadas o fuentes switching, en la cual mucha gente dice, bueno, voy a hacer una pequeña modificación para modificar la etapa secundaria, ya sea por elevación de voltaje, o quizá para obtener un poco más de corriente. La verdad es que hay que tener mucho cuidado a la hora de modificar este tipo de fuentes, ya sea esta o la de tipo que generalmente son de las que son de tipo inductiva, es decir, en vez de tener un optoacoplador, tienen un inductor que es un inductor driver. Lo que hace es que modifique, por así decir, son los tipos de fuente push-pull. En fin, vamos iniciando el video, gente, a eso. Bien, la idea es tratar de hacer un video corto para explicar esto, ¿no? Para no andar inundándonos de información, porque la verdad es que es muy poco, vamos a simplificar los datos para no estar agobiándonos. Así que lo que vamos a hacer es, por ejemplo, separarla en dos tipos de lo que vendría a ser retroalimentación, ¿no? Lo que vendría a ser la retroalimentación de la señal para decir en qué punto debe trabajar el transformador chopper. Tenemos dos, ¿no? La que yo mencioné, la tipo inductiva y la de tipo de acoplamiento por insolación. Entonces, cuando tenemos este tipo de modificación, pongámosle que es la de insolación, pongámosle, ¿no? Podemos tener el integrado 3842, que es en este caso, este es el 3842. En fin, ¿cuál es el problema del 3842? De hacer la modificación de esta fuente, bueno, todos dirán, bueno, sí, este es el TL431. Y vos decís, si yo modifico el diodo Zener controlable TL431, voy a mejorar la señal y así hará una elevación de la tensión. Por ende, en la etapa secundaria, en vez de tener 12 volt o 5, puedo tener el voltaje que yo quiera. La verdad es que no es tan así. Por empezar, uno de los detalles a saber es que si vos modificas un parámetro en la etapa de señal, vas a modificar parámetros en la etapa primaria del bobinado primario, del bobinado secundario y del bobinado terciario. Y mucha gente no tiene en cuenta esto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 12 volt acá, ¿no? Si yo tengo una salida de 12 volt, una entrada de 300 volt, yo acá voy a tener 16 volt. Y dirán, ¿de qué estos 16 volt? Es este diodo que está acá y es esta bobina que está acá. Este voltaje lo que hace es alimentar el integrado. Entonces, si yo modifico la señal acá y yo digo que en vez de tener 12 voy a tener, no sé, dar un ejemplo, quiero tener 30 volt. Perfecto, vos querés tener 30 volt, bueno, acá se te va a subir mucho más de 16. Se te puede ir casi a 40 volt. Y este integrado no aguanta 40 volt. Por tanto, se quema el integrado. Y vos decís, no, pero yo he visto en algunos que han modificado la fuente. Bueno, a veces no es tan cierto lo que ves en internet o lo que se ve en los videos de YouTube. Por eso te estoy dando este video para que tengas, por así decir, una importante atención, ¿no? Los riesgos que se pueden cometer a la hora de modificar las fuentes. No todas son modificables y las modificaciones que se pueden hacer son mínimas. No pueden ser tan exageradas, por ejemplo, pasar de 12 bolas a 30 ya es exagerado. Que vos me digas que querés corregir esto de 13 a 15, te lo compro. Que lo quieras bajar a 10, te lo compro. O pongámosle que quiero 9 volt, te lo compro. Estos marcos, este marco de 15 a 9 volt, es una variante rentable decir, bueno, 9 y 15, sí, es perfecto, está perfecto, pues son voltajes valorables. ¿Por qué? Porque acá no te va a modificar mucho los 16. De los 16 se puede ir a 18 o 20. Y sí, aguanta, no hay problema. 18 o 20 y te aguanta el 3842. Y en el caso que vayas muy arriba de los 15, ponele una resistencia y va a soportar porque tiene un sender controlable interno que va a ayudar a, por así decir, trabajar bien. Otro de los puntos parámetros, más allá de que lo básico que te explican en YouTube, por así decirlo, la cantidad de videos que yo he visto, te dicen sobre modificar este capacitor, ¿no? Vamos a ver, te dicen, pon un capacitor y, no sé, es de 1000 microfaradios, o pongámosle que es menos, 470 microfaradios, no, pongámosle 16 volt, porque son, por ejemplo, este es de 16 volt. Entonces, vos decís, camino a 16, si yo voy a ir a 15, bueno, después tengo que poner uno de, pongámosle, no sé, para tirar un dato, ¿no?
Y decís, bueno, 25. Bueno, 25 está perfecto, listo. Hay otros parámetros más que lo que es el voltaje que debe aguantar, sino también la capacidad del capacitor. ¿Por qué? Porque mucha gente tiende a cambiar uno de 470 por uno de 1000, ¿no? ¿Y qué te va a pasar? Que el tiro de arranque, esto no se inicie. ¿Por qué? Porque considera que el capacitor tiene muchísima carga, mucha capacidad, por ende va a caer el voltaje y le va a comunicar que están dando mal la fuente. Por eso te puede hacer lo que se conoce como hipoelectrónico de querer iniciar y caer, querer iniciar y caer. Y es el famoso titileo de la fuente. Por eso hay muchas cosas que se tiene que tener en cuenta. No solamente es, le altero el valor al TL431 y ya está. No, en verdad tenés que cambiar los capacitores, incluso el diodo. ¿Por qué? Porque el diodo, cuando vos alterás la modificación de la señal, se va a alterar la señal esta que está acá. Es decir, la señal de conmutación. Pongámosle que puede ser por ancho de pulso, ¿no? Que sean los pulsos más cortos y abajo más largo. Y que incluso esto se alterna que sean un poco más anchos. Esto te pasa a la etapa secundaria para rectificarlo y el diodo va a sufrir de histéresis, es decir, calentamiento. Entonces, incluso el diodo debe ser modificado porque también se puede modificar la señal. Entonces este va a trabajar más tiempo, más periodo por así decirlo, por ende va a levantar temperatura, entonces debes cambiar esto o disiparlo. Hay muchas variantes. Otra puede ser también que en vez de ser PWM, es decir, que sea que sea PWM, que es este caso, ¿no? Modificar el ancho del pulso, puede ser que altere lo que es FM, es decir, FM, que debería ser la alteración de la frecuencia, ¿no? Pongámosle que trabaja, no sé, por dar un dato que son números que son razonables, que es 56 kHz a que trabaje a 70 kHz. Ya la frecuencia está variando. Esta frecuencia va a ser, pongámosle que baja o que sube, generalmente va a bajar, no va a subir. ¿Por qué? Porque para que tengas más caudal o más voltaje debe haber mayor inducción en el núcleo, por lo tanto va a bajar. ¿Qué pasa? Estas modificaciones hacen que el diodo también tenga que ser modificado y los capacitores también deban ser modificados. ¿Qué pasa en el mayor de los casos cuando se altera el voltaje? Bueno, una es esto de lo que es la retroalimentación de la alimentación del integrado. Pero pongámosle, y ya cambiando un poco para ir cerrando, pongámosle que tiene una de inducción de acople. La inducción de acople es la que tiene dos bobinas, ¿no? Dos tipos de bobina. Lo que hace es tomar un muestreo, llevarlo a un integrado, como puede ser el TL494, ¿no? Que es el clásico, que es de 16 pin, y de acá vaya hacia un driver, que es por así decirlo, un modificador y amplificador de señal, ¿no? Un driver, y de este ya automáticamente alimente la bobina para que este tome la señal y esto vaya directamente a la etapa de conmutación, que puede ser dos transistores MOSFET, que puede ser dos transistores PNP de saturación. Eso lo determinará el fabricante, no importa, lo importante es que este tipo es de lo que se conoce como de retroalimentación inductiva o de driver o de inversión, no importa. Tiene muchos nombres, depende de dónde tome el fabricante para darle el nombre en sí, pero lo importante es que sabemos que es un acople inductivo para, por así decir, controlar la frecuencia de trabajo. Nosotros hacer un parámetro de valoraciones, si tomamos la señal de referencia y la modificamos, se puede cambiar, sí, la verdad es que sí, pero el problema va a ser también algo parecido, es decir, por empezar, estas son mucho más propensas, y por eso que la dejaba en segundo plano, son mucho más propensas a tener problemas. ¿Por qué? Porque estas sí es que te van a cambiar la frecuencia, es decir, van a cambiar el ancho de trabajo, tanto como la frecuencia, por ende vas a tener muchísimo problema acá, en la parte de rectificación y filtrado, haciéndote dos grandes riesgos que podés tener en la fuente, y número uno es que el diodo se queme, y que el capacitor se empiece a secar muy rápidamente, o incluso es que tengas una avalancha de corriente. ¿Por qué? Porque no puede controlar, porque hay que entender que las fuentes cuando son sacadas de fábrica son controladas para que trabajen a determinado punto de trabajo, es decir, tiene una ventana, un marco o una ventana de trabajo que decís, mira, esta fuente está hecha para que trabaje con 12 volt, como lo había marcado en un principio, con 12 volt, 1 ampere. Listo, ya está. Yo de 1 ampere no me puedo pasar, porque es lo que me dice el fabricante. Si yo me pongo
tiquismiqui a mejorar esto para que tire 2 amperes y yo ya estoy mejorando lo que el fabricante diseñó. Y no se puede mejorar eso cambiando una resistencia. En algunos casos te puedo decir que sí, pero sería muy, te diría a la misma vez, sí, pero es en corto plazo, es decir, te va a durar unos días o una semana o un coso. Yo he mejorado alguna fuente que tengo 50 volt, pero no digo que de los 50 volt quiera un ampere. De los 50 volt solamente voy a tomar 20 o 10 miliamperes, que no es una señal muy débil. Solamente la quiero para alimentar a un integrado o alguna etapa específica que me pida alta tensión, nada más, pero muy baja corriente. En algunos casos incluso he utilizado 3 miliamperes. En fin, volviendo al punto este de tipo de esta fuente que ya vendría a ser, por así decirlo, dar un tipo de cosas, son las ATX, ¿no? Las fuentes ATX. Las fuentes ATX generalmente te trabajan con TL494 o puede ser incluso el CA 7500. Hay muchos, no entran todos porque creo que entran esos dos. Hay uno que es el CSC, creo que era 36 y pico, que no es hermano de este. Ojo, son dos distintos. ¿Por qué? Porque este trabaja con o de la mano del LM, si es el 339. En fin, este comparador es el que le indica, toma la señal desde acá y le indica al TL494 que debe modificar la señal para que esta señal sea llevada a los transistores de conmutación y de ahí ya emitir un nuevo pulso. Supongámosle que yo digo, bueno, en la fuente conmutada de salida ATX yo quiero un valor de, qué sé yo, digamos, digo, quiero 35 volt, ¿no? 35 volt y si es 12, bueno, son 100 watts, voy a tener de potencia, bueno, con 3 watts me sirve, 3 amperes, perdón, con 3 amperes me sirve. Esto no te lo va a dar ni en broma. Ya te lo digo que no te lo va a dar ni en broma. Porque acá hay un problema que la gente no entiende. Si yo te voy a si vos modificás el driver para subir el voltaje, la corriente va a tener un problema que es lo que la gente no tiene, que es el flujo de inducción en la ferrita. Para empezar, la alimentación de la bobina, es decir, los pulsos que emana la bobina, o por así decirlo, excita la bobina, no va a ser lo mismo que va a extraer el bobinero secundario. Te va a estar mintiendo en el voltaje, por ende también te va a mentir en la corriente. Es decir, quizás llegue a 1 amper máximo y la fuente tiende ya a quemarse o a empezar a silbar, que te va a pasar el mayor de los casos, o incluso en vacío, es decir, sin carga alguna, el transformador empiece a silbar. Si el transformador empieza a silbar es porque está trabajando fuera de frecuencia, fuera de acople, está teniendo 1000 problemas y no te estás dando cuenta. Es el mayor de los riesgos que vas a tener cuando empieza a silbar. Y es porque está trabajando mal. Es muy natural eso. Entonces, ¿cuánto es el parámetro más o menos promedio que yo puedo hacer en una fuente ATX? Y quizás acercarte a los 15 volt o reducir a los 9. No podés pasar de los 15. Si pongámosle, decís, tengo 20 volt y después de gas, no sé, quiero 3 amperes, por decir un número, ¿no? Estás en este número, es muy probable que el diodo se empiece a sacrificar. Va a empezar a morir. Por empezar, el silbido es bajo, pero el diodo, su emanación térmica, no está hecha para aguantar. No es tanto el voltaje, porque sí, está bien que tenga un poco que ver el voltaje, pero la corriente de pico es lo que está tomando para llegar a los 3 amperes. Por tanto, a los 3 a 22 no está tomando en el punto que fue fabricada, que es acá. Está tomando en un pulso en el cual fue elevado, y pongámosle que acá arriba tiene 30 volt, y está siendo tomado desde acá. Es muchísima corriente, por así decirlo, pico de corriente. Por ende, vas a darte cuenta porque incluso hasta el capacitor va a empezar a silbar. En fin, como podrán ver, los riesgos son muchísimos, gente, a la hora de modificar los tipos de fuente. Por eso, y quería hacer este pequeño video para que tuvieras un parámetro más o menos de lo que es esto, de los riesgos a tener. ¿Por qué? Porque dentro de poco en Proyecto Dominguero vamos a estar haciendo un tipo de fuente o modificaciones de la fuente. Con ese tipo de modificaciones no es que vas a hacer lo que vos quieras, sino que simplemente son un par de modificaciones, ya la vas a ver. Van a ser de utilidad dentro de lo que venimos trabajando. Pero no vamos a hacer una fuente que yo te voy a mentir y te voy a decir, vas a tener el voltaje que vos quieras. No lo podés tener.
Ya te digo que ya no se puede tener. Así que nada, gente, era simplemente eso, tener en cuenta ciertos parámetros a la hora de modificar las fuentes switching o fuentes conmutadas, porque no todo lo que se dice en YouTube es verdad, no todo está calculado, no todo se está teniendo en cuenta. De hecho, he visto muchos que no tienen lógica alguna, pero en fin, ten en cuenta lo que te acabo de comentar durante todos estos minutos sobre qué pasaría si modificas tal o cual parámetro de una fuente conmutada. Gente, será hasta la próxima. Espero que esta información te sea de utilidad, que yo sé que sí. Nos vemos en un próximo video. No te olvides de comentar, suscribirte, darle a like y nos vemos en un próximo capítulo. Gente, será hasta la próxima. Chau, chau. Chau.